Capítulo 37. El poder. Otro carácter de desviación que se asocia a la posesión es el ansia del poder. Hay cierta clase de poder adquirido por el instinto de dominación del ambiente, el cual conduce a través del amor al ambiente a posesionarse del mundo exterior. Pero existe desviación cuando el poder, en lugar de ser fruto de conquista que edifique la personalidad humana, se reduce a apoderarse de las cosas. El niño desviado se encuentra frente al adulto, que para él es el ser potente por excelencia, que dispone de todas las cosas. Él comprende cuán grande sería su propio poder si le fuera permitido actuar a través del adulto. Y así comienza el niño una campaña de explotación para obtener del adulto mucho más de lo que podría procurarse por sí mismo. Este proceso es perfectamente comprensible. Se insinúa fatalmente con lentitud en todos los niños, tanto que se considera como el hecho más corriente y de corrección más difícil. Es el capricho clásico del niño. Es lógico y natural que un ser débil, incapaz y prisionero, habiendo descubierto aquel talismán maravilloso que puede obligar a un ser poderoso y libre a procurarle ventajas importantes, procure obtenerlas. Y el niño comienza a imponerse y a querer más allá de los límites que el adulto considera lógicamente justos para el niño. En efecto, estos deseos no tienen límites. El niño fantasea y para él, el adulto es un ser omnipotente que podría realizar los deseos de sus sueños, flotantes en una atmósfera alucinadora. Este sentimiento tiene su plena realización en los cuentos de hadas, que reflejan la novela del alma infantil. En aquellas relaciones maravillosas, los niños sienten exaltados sus oscuros deseos bajo formas seductoras. Recurriendo a las hadas, se puede obtener favores y riquezas que superan fantásticamente los poderes humanos. Hay hadas buenas y malas, hermosas y feas. Pueden presentarse bajo la apariencia de personas pobres y de personas ricas. Las hay entre las malezas de los bosques y en palacios encantados. Esto parece exactamente la proyección idealizada del niño que vive entre los adultos. Hay hadas viejas, como la abuelita, y jóvenes, como la mamá, vestidas de harapos y cubiertas de oro, como hay madres pobres y madres ricas, luciendo espléndidos vestidos de recepción. Todas vician al niño. El adulto orgulloso o miserable siempre es un ser poderoso con relación al niño. Y este comienza en la realidad de la vida aquella acción de explotación que termina en una lucha, dulce al principio porque el adulto se deja vencer, cediendo por el placer de ver feliz de satisfacción a su niño. Sí, el adulto impedirá al niño que se lave las manos solo, pero le apoyará ciertamente en sus manías de posesión. Pero el niño, después de una primera victoria, buscará otra, y cuanto más concede el adulto, más exigente es el niño. Y la amargura sucede a las ilusiones que se habían formado el adulto de ver satisfecho al niño. Como el mundo material se desarrolla dentro de límites severos, mientras que la imaginación vaga hacia el infinito, llega el momento del choque, de la lucha violenta, y el capricho del niño se convierte en el castigo del adulto. En efecto, el adulto enseguida se reconoce culpable diciendo: he viciado a mi hijo. El niño, sumiso, tiene también su manera de vencer. Actúa con la afectuosidad, las quejas, el ruego, la melancolía, la atracción de sus gracias, a las que cede el adulto hasta que ya no puede dar más. Y entonces se presenta aquella falta de satisfacción que origina todas las desviaciones del estado normal. El adulto reflexiona dándose cuenta de haber tratado al niño de modo que ha desarrollado vicios en él mismo y procura retroceder por aquel camino corrigiéndose. Pero se sabe que nada puede corregir los caprichos del niño. Ninguna reconvención, ningún castigo es eficaz. Es como si a un hombre que tuviera fiebre hasta el delirio se le pronunciara un discurso para demostrarle las ventajas de hallarse en plena salud y se le amenazara con darle de bastonazos si no hace bajar su temperatura. No, el adulto no ha viciado a su hijo cuando ha cedido a sus caprichos, sino cuando le ha impedido vivir,
impulsándole hacia las desviaciones. Capítulo 38. Complejo de inferioridad. El adulto, manifestando un desprecio que no siente conscientemente, cree a su hijo hermoso y perfecto, y pone en esto su propio orgullo y la esperanza en el porvenir. Pero una fuerza oculta le hace actuar. No es solamente la convicción de que el niño es vacío o de que el niño es malo, que le impulsa a corregirle con cuidados particulares. No es precisamente el desprecio al niño. Es, además, el sentimiento de que este niño débil que se encuentra delante de él es verdaderamente un niño, es decir, un ser sobre el que el adulto todo lo puede. Hasta tiene el derecho de mostrarle sus sentimientos inferiores, de los que tendría vergüenza ante la sociedad de los adultos. Entre estas tendencias oscuras figuran la avaricia y el sentimiento de tiranía y absolutismo. Así, detrás de las paredes domésticas, bajo la máscara de la autoridad paterna, se efectúa la lenta y continua destrucción del ego infantil. Si, por ejemplo, el adulto ve al niño que se mueve un vaso de vidrio, piensa y teme que el vaso podría romperse. En aquel instante, la avaricia le hace considerar el vaso como si fuera un tesoro y para conservarlo impedirá que el niño lo toque. Quizás este adulto es un hombre riquísimo que piensa en aumentar 10 veces su fortuna, para que su hijo sea más rico todavía, pero en aquel instante aquel hombre atribuye tal valor al vaso que quiere salvarlo. Por otra parte piensa, ¿por qué este niño pone el vaso de esta manera cuando yo lo tenía puesto de otro modo? ¿No represento la autoridad que puede disponer de las cosas a su antojo? Y sin embargo, este adulto estaría satisfecho de realizar cualquier acto de abnegación por su hijo. Sueña en verlo triunfar un día, quisiera que llegara a ser un hombre célebre y poderoso, pero en aquel momento surge en él la tendencia tiránica y autoritaria que se aplica a la vigilancia de un objeto sin valor. Si un criado hiciera aquel movimiento, el padre sonreiría, y si un invitado rompiera el vaso, el padre se apresuraría a manifestarle que no tiene importancia y que el vaso carece de valor alguno. El niño tiene que darse cuenta, con persistencia desesperante, de que es el único individuo peligroso para los objetos y por consiguiente el único que no puede tocarlos, es decir, un ser inferior que no sirve para nada. Existe otra complejidad de conceptos que es necesario considerar en la construcción interior del niño. Este no solamente tiene necesidad de tocar las cosas y de trabajar con ellas, ha de seguir la sucesión de los actos, pues tiene una importancia grandísima en la construcción interior de la personalidad. El adulto no observa orden en la sucesión de actos ordinarios de la vida cotidiana, pues ya lo posee como un modo de ser. Cuando el adulto se levanta por la mañana, sabe que ha de efectuar tal o cual acto y los ejecuta como la cosa más natural del mundo. La sucesión de actos es casi automática, así pues respira sin pensar en ello y el corazón late sin que se dé cuenta. Por el contrario, el niño tiene necesidad de construir sus cimientos, pero no puede trazarse un plan de acciones a seguir. Cuando está jugando, viene el adulto que piensa que es hora de ir a paseo y en consecuencia le viste y se lo lleva. O bien, mientras el niño está realizando algún pequeño trabajo, como por ejemplo llenar un cubo minúsculo de arena, llega una amiga de la mamá y ésta va a buscar a su hijo perturbando el trabajo que realiza para mostrar a la recién llegada. En el ambiente del niño interviene siempre este ser poderoso, que dispone de su existencia sin consultarle, sin considerarle, demostrando que las acciones del niño no tienen valor alguno, mientras que en su presencia el adulto no interrumpe a otro adulto, aunque sea un criado sin decirle haga el favor o si pudiera. El niño siente pues que es un ser distinto de los demás, de una inferioridad especial que le sitúa por debajo del resto del género humano. Pero como ya hemos dicho, es importantísima la sucesión de actos en relación con un plan prefijado. Un día, el adulto explicará al niño que ha de ser responsable de sus propios actos, pero esta responsabilidad tiene como base primordial un plan completo de relaciones entre las acciones y un juicio sobre su significado. Pero el niño comprende que todas sus acciones son insignificantes. El adulto, el padre, que se lamenta de no lograr que despierten en su hijo los sentimientos de responsabilidad,
y de dominio de sus propios actos, ha sido quien ha roto con saña la continuidad en la concepción de las acciones sucesivas de la vida y el sentimiento de la propia dignidad. El niño, en lugar de conservar el sentimiento de su dignidad, lleva en sí mismo una convicción oscura de inferioridad y de impotencia. En efecto, para asumir cualquier responsabilidad es preciso tener la plena convicción de que se es dueño de sus propias acciones y tener confianza en sí mismo. El desaliento más profundo es el originado por las convicciones de la impotencia. Supongamos que un niño paralítico y otro esbeltísimo tengan que luchar en una carrera pedestre. El primero ni siquiera intentará comenzar. Si en un partido de boxeo un gigante agilísimo se encontrara en presencia de un hombrecillo inexperimentado, este no querría luchar. Se destruye la posibilidad del esfuerzo antes de que éste pueda entrar en acción, y de ello viene el sentimiento de incapacidad. El adulto ataca continuamente en el niño el sentido del esfuerzo, cuando humilla el sentimiento de su propia fuerza y le convence de su incapacidad. En efecto, el adulto no se contenta con impedir las acciones del niño, le dice: «Tú no puedes hacer esto, es inútil que lo intentes». Y cuando no se trata de personas educadas, añadiría: «Estúpido, ¿por qué intentas esto? ¿No ves que no eres capaz de hacerlo?». Esta manera de obrar no ataca solamente al trabajo o a la sucesión de actos, obra contra la misma personalidad del niño. Este procedimiento arraiga en el alma del niño la convicción de que no solamente sus actos no tienen valor alguno, sino que también su personalidad es inepta e incapaz de actuar. Así se engendra el desaliento y la falta de confianza en sí mismo. Cuando alguien más fuerte que nosotros nos impide ejecutar una cosa que habíamos proyectado, podemos pensar que vendrá alguien más débil ante el cual podremos comenzar de nuevo. Pero si el adulto persuade al niño de que la imposibilidad reside en él, se forma una niebla que turbia las ideas, una timidez, una especie de apatía y un temor que se convierten en constitutivos, y todas estas cosas juntas construyen aquellos obstáculos interiores que el psicoanálisis califica de complejo de inferioridad. Es un obstáculo que puede convertirse en permanente, como el sentido humillante de sentirse incapaz e inferior a los demás, impidiendo tomar parte en las pruebas sociales que se presentan durante el paso por la vida. A este complejo pertenecen la timidez, la incertidumbre en las decisiones, el retroceso súbito ante las dificultades y las críticas, las exteriorizaciones de la desesperación y el llanto que acompaña a todas estas penosas situaciones. Por el contrario, en la naturaleza normal del niño se presenta como uno de los caracteres más sorprendentes la confianza en sí mismo, la seguridad en sus propias acciones. Cuando el niño de San Lorenzo manifiesta a los visitantes desilusionados al encontrarse con un día de vacaciones que los niños pueden abrir la clase y laborar aunque la maestra se halla ausente, demuestra una fuerza de carácter equilibrado y perfecto, que no es una presunción de sus propias fuerzas, sino conocimiento y dominio de sí mismo. El niño conoce lo que va a emprender y domina tan intensamente la sucesión de las acciones necesarias a la empresa que logra realizarla con simplicidad, sin sentir que haya efectuado algo de extraordinario. Así, el pequeñuelo que componía las palabras sobre el tablero con el alfabeto móvil no se turbó cuando la reina se paró ante él para ordenarle: «Escribe Viva Italia», y comenzó por poner en su lugar las letras del alfabeto que había usado, con la misma serenidad como si hubiera estado solo. En homenaje a la reina hubiera debido suspender el trabajo que estaba realizando para emprender el que le habían ordenado. Pero había una particularidad de que no podía prescindir. Era necesario recoger y ordenar las letras sueltas, antes de componer otra palabra con aquellas letras. Y en efecto, después de aquel trabajo de preparación, el niño compuso sobre el tablero las palabras Viva Italia. He aquí un dominador de sus propias emociones y acciones, un hombrecillo de 4 años que se orienta con perfecta seguridad entre los episodios que se desarrollan en su ambiente.